Fernández evitó hablar de las protestas en Cuba. No conozco qué está pasando. Vieron que nosotros hablamos mucho, ¿no? De uno, te diría que uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es que tenemos una sociedad muy ignorante, pero no mal dicho, no en forma despectiva. Cuando la educación no es una prioridad, te convertís en una sociedad ignorante y lamentablemente cuando una sociedad es ignorante, los gobiernos también se aprovechan de ese defecto, te digo, de esa falta que tiene la Argentina. Ahora, cuando el presidente es ignorante, la cosa es mucho más complicada. Por supuesto, estamos hablando de una ignorancia adrede en este caso. Ayer Fernández tuvo que tratar de explicar lo inexplicable en una posición que, por supuesto, no es la que tiene Fernández desde su esencia o desde su creencia. Pero está en un gobierno que sí defiende las dictaduras, sí defiende a Cuba, sí defiende a Maduro en Venezuela. Un gobierno pro dictaduras. Está claro esto en su política exterior. Y en ese lugar Fernández no encontró mejor argumento que decir no conozco lo que está pasando. Cuba está viviendo un proceso histórico, tenés esta foto debajo, un proceso histórico que curiosamente además empieza desde un sector de la izquierda, porque las protestas y las salidas a la calle y este grupo San Isidro, que fundamentalmente son de actores, de cantantes, de todo lo que es el sector del arte, es mayormente de izquierda. Lo que pasa es que del otro lado hay una dictadura en Cuba y la situación se está poniendo muy complicada, con picos de contagios enormes, con picos de muertes también muy fuertes, una crisis económica también muy compleja en Cuba porque era un país que dentro de una economía muy castigada vivía del turismo que con la pandemia desapareció. Bueno, le vamos a ir dando datos al presidente Alberto Fernández a lo largo del programa para que también vaya teniendo conocimiento de lo que sucede en Cuba, porque, atención, porque esto empieza en Cuba, puede seguir en Venezuela y puede tener un cambio drástico en la región, ¿eh? Entonces, me parece que hay que estar al tanto de lo que pasa en Cuba. Después tenés el otro tema, también un clásico de la Argentina. Ya otra vez el dólar empieza a ser título de los diarios, lo van a ver que no es solamente Clarín y Nación, lo tenés en muchos otros diarios a lo largo del país. Tras las medidas oficiales, el dólar blue alcanzó el nivel más alto del año. El tema Cuba lo tenés a un costado. ¿Cuánto cerró ayer el blue? 179 aproximadamente. El pico más alto del dólar blue fue en su momento 195. Curiosamente, los 195 se alcanzaron cuando el gobierno había puesto todavía un cepo más duro, algo parecido a lo que pasó ayer. No es difícil entender por qué pasa esto, porque cuando vos trabás y ponés cepos y complicás el acceso a un producto, el dólar es un producto, el que lo tiene, ¿qué hace? Digo, si vos tenés dólares hoy y yo gobierno te pongo un cepo tras un cepo tras un cepo, ¿qué vas a hacer vos con tus dólares? Vas a decir, mirá, es tan difícil conseguirlos que mejor me los quedo, espero que suba y los vendo. Esto es así. Esto es básico. Yo te trabo el acceso a un producto, el producto no es que se cae en la demanda, se cae en la oferta, entonces suben los precios y eso es lo que pasó como efecto directo. Habrá que esperar si con el correr de los días se acomoda, pero se va a acomodar igual arriba y esto va a impactar en la inflación. Título principal de página 12, la causa del envío de gendarmes con distintos armamentos antidisturbios que ayer directamente ya el gobierno decidió iniciar una causa, una denuncia judicial, donde participa el ministro de Justicia, la ministra de Seguridad, la titular de la AFIP. Inicialmente es por contrabando contra Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, una serie de funcionarios, son cerca de 14, me parece, los funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Macri que están en esta denuncia ahora oficial por parte del gobierno. Dólar suma más controles y el BCRA compra 200 millones de dólares. Y por supuesto el blue tocó su máximo en el año, que es otro de los títulos que los vas a tener repetidos prácticamente en todos los diarios. El Cronista, con el mercado controlado, el gobierno evita discutir el futuro del dólar con el fondo, pero tenés un dólar, insisto, en el valor más alto del año. Ayer 177 o 79, depende del medio que leas, pero están en esos valores, el 177 a 179. Para tener precios congelados en todo el país, consumidores del AMBA subsidiarán al interior. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo que es el AMBA, los precios van a estar un poco más altos para poder mantener
los precios uniformes en todo el resto de la Argentina, donde siempre por logística terminan siendo más caros. Crónica y Popular, nos metemos noche... Claro, ahora vuelve la Copa Libertadores, ¿eh? Ahora volvemos a lo que va a ser los torneos ya internacionales, en este caso Copa Libertadores, y después vendrá finalmente el torneo local. La Argentina superó los 30 millones de vacunas, porque ya llegaron más vacunas. Hoy también parte otro vuelo para China para seguir trayendo las vacunas Sinopharm, las famosas 8 millones de dosis que compró la Argentina a China este último tiempo. La verdad es que la Argentina en términos de vacunación ha mostrado una aceleración muy importante, y esto hay que recalcarlo y lo hacemos permanentemente porque sí es una buena noticia y por suerte siguen llegando vacunas. Ahora hay que empezar con las segundas dosis. Diario Popular, detectan otros 9 casos de la variante Delta en viajeros llegados del exterior, te lo contaba hace un rato. Ya son 15 en total, todas identificadas y ninguna con circulación comunitaria. Es decir, los 15 casos están directamente o fueron viajeros o contactos cercanos de viajeros. No hay todavía casos autóctonos. En este caso era México, Estados Unidos y Paraguay. Paraguay es hoy uno de los países destino de aquellos que están en Estados Unidos o en Europa y necesitan volver a la Argentina y no hay vuelos, hacen escala en Asunción y de allí se trasladan a la Argentina. Billetera. Yo te voy a dar la billetera, vas a decir, ¿qué es esto? Bueno, esto es un plan de subsidios que se llama Billetera allí en Santa Fe. Algunos locales ya representa el 50% de la facturación. Son reintegros y descuentos de hasta 30% y el promedio de ahorro mensual es de hasta 5.000 pesos. Por eso es realmente un éxito allí en la provincia de Santa Fe. Y lo que tenés abajo, fíjate, producto de la pandemia, de la cantidad de locales y comercios que cerraron, esta es una vinería, rematan 100.000 botellas. Es la vinería Barcelona, que era muy conocida allí y que lamentablemente tuvo que cerrar. El Atlántico de Mar del Plata, más allá de la variante Delta que ya te lo contamos, fíjate la crisis hotelera en Mar del Plata, que ya liquidó 1.400 puestos de trabajo. En este caso las emblemáticas Torres Manantiales, que van a dejar de hacer servicio de hotelería y que van a empezar o se van a reconvertir en alquileres mínimos por 30 días, lamentablemente con un plan de retiro voluntarios, porque se necesita mucho menos personal para eso. El Sheraton, que también está con muchos problemas y con cierres, te diría, parciales y con plan de retiros voluntarios también. La crisis hotelera en Mar del Plata es realmente gravísima. Es la localidad que diría que más impacto. Los hoteles de 1 y 2 estrellas prácticamente han cerrado casi todos en Mar del Plata. Y con nulas posibilidades de reabrir. La Arena de la Pampa, por contrabando agravado, Alberto denunció a Macri. Esto es lo que te contaba, es la causa Bolivia, armamento a Bolivia. Y la denuncia es inicialmente por contrabando. Y son 14 exfuncionarios del gobierno de Macri los que están dentro de esta denuncia. Jornada de Chubut, el PCR ya no es obligatorio y se podrá ingresar a Chubut con un test rápido. Vamos a decir, bueno, es lo mismo, no, es diferente. El PCR es un test que generalmente tarda 24 o 48 horas. El test rápido te lo haces 15 a 20 minutos, está el resultado. Después te vamos a repasar lo que piden todas las provincias para poder ingresar durante estas vacaciones de invierno. Río Negro, bueno, lamentablemente esta noticia, son 3 entonces los fallecidos, habían fallecido 2 obreros, la maestra estaba muy grave, terminó falleciendo, hablamos de la explosión que se dio allí en una escuela. Y Fernández dice que no sabe qué pasa en Cuba y pide el fin de los bloqueos. La Voz de Córdoba. Hospitales infantiles van por los pacientes que se alejaron por el COVID y lo que ves abajo, más allá de por supuesto, la llamada al dólar blue de lo que pasó ayer en el mercado de dólares, lo que ves abajo es una Córdoba que empieza a prepararse también y sobre todo al aire libre para poder activar un poco el turismo durante estas vacaciones de invierno.